Era solo una doncella que trabajaba en silencio en la mansión de un multimillonario, hasta que un día la arrestaron sin ninguna prueba. Todos creían que era culpable. Todos excepto el hijo autista del multimillonario, que no hablaba mucho, pero lo que mostró con su silencio y sus dibujos reveló un secreto que lo cambió todo y desenmascaró al verdadero criminal. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta en el video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. La mansión Thornfield era grande, costosa y siempre silenciosa. Las paredes eran gruesas, las ventanas altas, y las habitaciones estaban siempre limpias y perfectas. Pero incluso en ese silencio había alguien que hacía que la casa se sintiera viva. Angela, la criada. Angela no hablaba en voz alta ni hacía ruido, pero su manera tranquila y cuidadosa hacía el lugar más cálido. Caminaba por los pasillos con pasos suaves, siempre lista para ayudar, siempre con una sonrisa leve. Ethan, el hijo de 7 años de Charles Thornfield, era el único que realmente respondía a ella. Ethan no hablaba con nadie más, ni siquiera con su padre, que estaba demasiado ocupado con negocios y reuniones. Pero con Angela se sentía seguro. Confiaba en ella. Diagnosticado con autismo a los 2 años, a Ethan le costaba conectar con las personas. Pero Angela nunca lo obligó a hablar. No lo apuraba. En cambio, ponía atención a lo que le gustaba, a cómo le gustaban las cosas, y lo seguía con paciencia y amabilidad. Cada mañana, Angela preparaba los juguetes favoritos de Ethan. Sabía que le gustaban las cosas de cierta manera. Colocaba con cuidado sus bloques de colores en el suelo, ordenándolos por color tal como a él le gustaba: los rojos en una línea, los azules en otra, y así sucesivamente. Luego se sentaba a su lado en la alfombra no demasiado cerca y comenzaba a tararear canciones suaves. Las melodías eran simples, fáciles de seguir, y nunca cambiaban de repente. Angela había aprendido que a Ethan no le gustaban las sorpresas. A veces él tarareaba también a su manera silenciosa y Angela sonreía sin interrumpir. Observaba cómo jugaba, cómo repetía pequeños movimientos con concentración y cuidado. Entendía que esas acciones le daban calma. Nunca le decía que parara o que cambiara. En lugar de eso, ayudaba a mantener ese espacio de tranquilidad a su alrededor, donde él sentía control. Angela no solo trabajaba allí por Ethan, era la única persona que realmente lo veía como era. Mientras Ethan y Angela tenían sus momentos tranquilos y pacíficos, Charles Thornfield pasaba la mayor parte del tiempo lejos de ellos. Era un multimillonario, siempre en su despacho, siempre a puerta cerrada, hablando por teléfono o mirando una pantalla de computadora. Reuniones, correos, llamadas, ese era su mundo. Decía que amaba a su hijo, pero sus acciones decían lo contrario. Cuando hablaba con Ethan, era rápido, casi frío, como si marcara una tarea en una lista. No sabía qué le gustaba o qué necesitaba a Ethan. Ni siquiera preguntaba. Charles pensaba que darle una buena casa y juguetes era suficiente, pero Ethan no necesitaba más juguetes. Necesitaba a alguien que lo entendiera. Esa persona era Angela. Ella nunca pidió agradecimientos. Simplemente seguía haciendo lo que sabía que Ethan necesitaba. A veces Charles miraba a Angela con curiosidad, preguntándose por qué Ethan se comportaba distinto con ella, pero no decía nada. Por ahora, ella era solo una ayudante, solo una criada haciendo su trabajo. Angela nunca se vio a sí misma como alguien especial. Había trabajado en otras casas, pero este trabajo era diferente. Nunca se había conectado con un niño así. Con Ethan no necesitaba usar muchas palabras. Su presencia bastaba. Había aprendido a leer sus pequeños gestos, una mirada rápida, una sonrisa diminuta, un movimiento repentino de la mano. Notaba cuando estaba cansado, cuando estaba abrumado y cuando se sentía seguro. Ethan nunca le dijo esas cosas con palabras, pero ella las entendía igual. Angela también se aseguraba de que el entorno fuera adecuado para él. Mantenía las luces suaves, evitaba los ruidos fuertes y siempre permanecía cerca sin estar demasiado encima. Incluso cambió su manera de moverse y de hablar a su alrededor. Hacía todo eso porque le importaba. Ethan la había ido guiando poco a poco a su mundo,
un mundo al que muchos no podían llegar. Y en ese mundo, Angela sentía que tenía un propósito más grande que limpiar o servir. Por las tardes, Angela y Ethan tenían una pequeña rutina. Ella lo llevaba al jardín trasero donde había plantas, flores y un banquito bajo un árbol. A Ethan le gustaban los patrones de las hojas y la sensación del pasto. Tocaba el suelo con los dedos, apretaba hojas entre las manos y observaba cómo los insectos se arrastraban con seria concentración. Angela siempre se mantenía cerca asegurándose de que él se sintiera seguro sin presionarlo para jugar de alguna manera en particular. A veces le leía un libro con imágenes en voz suave, aunque Ethan no lo mirara. Otras veces simplemente se sentaba en silencio observándolo explorar. Ethan parecía relajarse en esos momentos. No necesitaban hablar. Estar juntos era suficiente. Angela se aseguraba de que cada momento permaneciera calmado justo como a Ethan le gustaba. El jardín se convirtió en su espacio seguro lejos de las frías paredes de la mansión y del mundo ocupado de Charles. Angela sabía que para Charles, ella no era más que una criada. Él le pagaba su salario y esperaba que hiciera su trabajo. Limpiaba las habitaciones, preparaba las comidas y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero con Ethan, las cosas eran diferentes. Ella era más que una empleada. Era su persona segura, la que él confiaba, la que lo entendía. Charles nunca notó lo importante que era para Ethan. La veía como alguien útil, alguien que ayudaba a mantener a su hijo tranquilo y feliz, pero no como alguien que realmente importara. Pero a Angela no le preocupaba lo que pensara Charles. Su atención estaba en Ethan. Cada día le daba el mundo calmado y organizado que él necesitaba. Ethan, que no hablaba con otros, sonreía cuando la veía. No necesitaba decir nada. A su manera silenciosa mostraba que Angela era su consuelo. Ella no era parte de la familia Thornfield, pero para Ethan lo era todo. Y para Charles, no era más que una herramienta, al menos por ahora. Charles Thornfield no era solo un hombre con dinero, era un hombre con poder. Todos en el mundo financiero sabían quién era. Poseía una de las mayores redes de inversión del país y se sentaba en juntas empresariales importantes que influían en decisiones nacionales. La gente escuchaba cuando hablaba. En los eventos, otros le abrían paso. Los empresarios buscaban su aprobación. Los periodistas escribían sobre su liderazgo, pero detrás de ese éxito había algo distinto en él. Sus ojos eran fríos y su sonrisa nunca parecía real. Incluso sus socios más cercanos notaban la manera en que miraba, como si siempre estuviera planeando algo, siempre 3 pasos por delante. No reía mucho, y cuando lo hacía sonaba forzado. En casa, Charles era un hombre diferente. No era tranquilo ni amable. No hablaba con cariño a su hijo. No agradecía a su personal. Esperaba que todo fuera perfecto sin tener que pedirlo 2 veces. Si alguien fallaba, no perdonaba fácilmente. Todos sabían que debían ser cuidadosos a su alrededor. Angela había trabajado en muchas casas antes, pero esta era distinta. La mayoría de las veces la gente rica para la que trabajaba la ignoraba. Eso era normal. Pero Charles Thornfield no era solo distante, era intenso. Rara vez la miraba, pero cuando lo hacía se sentía como si la estuviera midiendo, evaluando cuán útil era en realidad. No hablaba mucho, pero la manera en que caminaba, en que cerraba una puerta, o en que sostenía su teléfono durante las reuniones, mostraba una cosa: control. Todo en la mansión seguía una rutina estricta. El desayuno siempre se servía a la misma hora. La sala debía limpiarse antes del mediodía. Nada podía estar fuera de lugar. A Charles le gustaba el orden, pero más que eso le gustaba el control. Observaba las cámaras de seguridad con frecuencia. Hacía preguntas cortas y tajantes, y cuando las cosas no salían como planeaba, no era raro escucharlo gritar o ver una puerta cerrarse de golpe. Angela nunca hablaba a menos que se lo pidieran, pero notaba todo. Una cosa que llamó la atención de Angela desde el principio fue el maletín negro. No era grande, pero parecía caro e importante. Charles lo guardaba dentro de un armario en su despacho y el armario siempre estaba cerrado. Angela nunca lo tocaba. Solo limpiaba la habitación, quitaba el polvo de los muebles y vaciaba la papelera como siempre. Pero cada vez que entraba en ese despacho,
Veía el maletín negro en el mismo lugar. Charles nunca lo mencionaba. Nadie más tenía permitido entrar en la oficina. La única llave del armario colgaba de una cadena en el cinturón de Charles. Angela no quería problemas, así que hacía su trabajo en silencio. Pero aún así se preguntaba qué había dentro. ¿Papeles, contratos, algo más? A veces sorprendía a Charles sentado en su escritorio tarde en la noche, con el maletín abierto leyendo algo en su interior. En cuanto ella entraba, él lo cerraba rápidamente y la miraba fijamente sin decir una palabra. Angela asentía y salía sin preguntar nada. Una mañana ocurrió algo inusual. Angela pasaba por el pasillo cerca del despacho cuando escuchó a Charles gritar por teléfono. No estaba solo enojado. Sonaba estresado como si algo grave hubiera salido mal. No pudo entender todo, pero alcanzó a escuchar algunas palabras. Trato sin tiempo, arréglalo, riesgo. No era el tipo de conversación que solía oírle. Su voz era más fuerte, más rápida. Sonaba a pánico, algo que Charles casi nunca mostraba. Angela se detuvo por un momento, pero enseguida se alejó rápidamente para no ser sorprendida escuchando. Regresó a la cocina para terminar de limpiar. El sonido de la llamada se le quedó en la cabeza. Más tarde ese día, cuando volvió a limpiar el despacho, notó que la habitación se veía distinta. El escritorio tenía una mancha de café. Los papeles estaban desordenados. Y entonces vio algo más. El maletín negro había desaparecido. El armario estaba abierto. El maletín, que siempre estaba guardado bajo llave, ya no estaba allí. Angela se quedó inmóvil unos segundos mirando el espacio vacío. Revisó de nuevo, pero era evidente que el maletín no estaba en ninguna parte de la oficina. No sabía qué pensar. Había estado allí todos los días durante meses. Y ahora, justo después de una llamada telefónica tensa, había desaparecido. Su corazón empezó a latir más rápido. Limpió la habitación con cuidado, pero seguía pensando en lo que había cambiado. ¿Por qué Charles se había llevado el maletín? ¿A dónde había ido con él? ¿Estaba relacionado con la llamada que había escuchado antes? No le preguntó a nadie. Sabía que no era su lugar cuestionar al jefe, pero sentía que algo había cambiado. El despacho ya no se sentía igual. No se trataba solo de un objeto perdido. Era la sensación en el aire. Incluso la luz que entraba por la ventana parecía apagada. Angela terminó su trabajo rápidamente y salió de la habitación. Al regresar a la cocina, sintió una extraña tensión en la casa, como si algo importante hubiera comenzado. El resto del día transcurrió lentamente. Angela continuó con sus tareas tratando de mantenerse concentrada, pero seguía pensando en el maletín y en la llamada telefónica. Charles no bajó a almorzar. No apareció a su hora habitual para su paseo vespertino por el jardín. Nadie sabía dónde estaba. El resto del personal no hablaba mucho. Habían aprendido que el silencio era más seguro en esa casa. Angela no les dijo nada. Siguió trabajando en silencio, doblando ropa, preparando té y ayudando a Ethan a organizar sus juguetes. Pero su mente volvía una y otra vez al despacho. Ese maletín nunca se había movido de su lugar hasta hoy. Algo había cambiado. Angela no sabía de qué trataban los documentos que había dentro, pero tenía la sensación de que eran importantes. Había limpiado suficientes habitaciones en su vida como para reconocer cuándo algo grande estaba ocurriendo. Y ahora en la mansión Thornfield, algo grande estaba sucediendo. El maletín negro había desaparecido y nada volvía a sentirse normal. En los días siguientes, las cosas dentro de la mansión Thornfield empezaron a sentirse extrañas. Angela fue la primera en notarlo. La rutina de la casa continuaba como siempre, pero había algo en el ambiente que se sentía distinto. La gente caminaba más en silencio. El resto del personal ya no le hablaba como antes. Cuando entraba en una habitación, las conversaciones se detenían. Incluso Charles, que normalmente la ignoraba, ahora la evitaba por completo. No la miraba, no le decía una sola palabra y cambiaba su camino para no cruzarse con ella. Angela no entendía por qué estaba ocurriendo eso. Ella no había hecho nada malo. Seguía haciendo su trabajo como siempre, pero la sensación de ser observada o juzgada se hacía más fuerte cada hora. El silencio era más pesado que de costumbre.
Cada sonido como una puerta abriéndose, o unos pasos parecía más fuerte. Angela se mantenía tranquila por fuera, pero por dentro empezaba a sentirse nerviosa. Algo estaba pasando y no sabía qué era ni qué significaba. Ethan también comenzó a comportarse de manera diferente. Siempre había sido callado y cuidadoso, pero ahora se alejaba de todo. No quería jugar con sus bloques de colores. No quería ir al jardín. Ni siquiera quería comer sus comidas favoritas. Angela intentó consolarlo como siempre. Se sentó a su lado, alineó sus juguetes y tarareó las canciones suaves que a él le gustaban. Pero Ethan no respondió. Apartó la cara y se mecía hacia adelante y hacia atrás. Angela entendía ese comportamiento. Significaba que estaba abrumado. Él también sentía la tensión. Angela podía darse cuenta de que Ethan notaba cómo se comportaban los adultos, aunque nadie le explicaba nada. Percibía el cambio. La casa le resultaba más fría. Su mundo seguro estaba cambiando, y no sabía por qué. Angela permanecía cerca esperando que su presencia todavía le diera paz. Pero incluso ella empezaba a sentirse insegura. El silencio a su alrededor ya no se sentía seguro. Una mañana, mientras hacía su rutina habitual de limpieza, Angela entró en la sala de juegos. Planeaba organizar los juguetes y ordenar los estantes. Al abrir el armario donde Ethan guardaba algunos de sus viejos rompecabezas, se detuvo. Dentro del armario, empujado detrás de una pila de cajas de juguetes, estaba el maletín negro. Era el mismo que había desaparecido del despacho de Charles días atrás. Pero ahora estaba abierto. Angela no lo tocó. Se inclinó un poco y miró adentro. Estaba vacío. Completamente vacío. Sin papeles, sin carpetas, nada. Su primer instinto fue comprobar si era real, pero se detuvo. Recordó que Charles nunca quería a nadie cerca de ese maletín. No se suponía que estuviera allí, y no se suponía que estuviera abierto. Angela retrocedió lentamente. No le dijo nada a nadie. No movió nada. En su lugar memorizó la posición, el ángulo, la forma en que la tapa estaba ligeramente doblada. Sabía que ese detalle podía ser importante más adelante. Luego continuó limpiando, actuando con normalidad. Más tarde esa tarde, Charles regresó a la casa. Angela caminaba por el pasillo cuando él entró por la puerta principal. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Él se detuvo. La miró de una manera fría y dura. No sorprendido, no enojado, solo vacío. Angela ya había visto esa mirada antes. Era la misma que Charles usaba cuando estaba a punto de despedir a alguien. No dijo nada, pero no hacía falta. Su rostro lo decía todo. La observó un momento más y luego se marchó sin pronunciar una palabra. Angela se quedó inmóvil sin saber si debía seguir trabajando o volver a su habitación. Decidió continuar limpiando aunque sus manos temblaban un poco. Algo había cambiado claramente. Charles no necesitaba hablar para dejar claro su mensaje. Angela recordó el maletín vacío y se preguntó si él sabía que ella lo había visto. No sabía qué esperar ahora, pero lo sentía, algo se acercaba. Casi al anochecer, 2 oficiales de policía llegaron a la mansión. No vinieron con sirenas ni voces fuertes. Todo fue muy silencioso. Entraron por la puerta lateral y hablaron en privado con Charles en su despacho. Ninguno de los demás empleados fue informado de nada. Angela estaba en la cocina cuando uno de los agentes entró y la llamó por su nombre. Ella se confundió, pero lo siguió tranquilamente. El oficial no levantó la voz, se veía serio, pero no agresivo. Angela pensó que tal vez era una revisión rutinaria o algo relacionado con la casa. Pero entonces el segundo agente se le acercó y le dijo claramente: «No se resista». Angela no entendió. ¿Resistirse a qué?, preguntó. Pero ellos no respondieron. Simplemente comenzaron a llevarla hacia la sala de estar. Su corazón empezó a latir más rápido. Todo se sentía demasiado calmado, demasiado organizado. No estaba gritando, no estaba luchando, pero no sabía qué estaba pasando. El silencio era pesado. Y el significado de no se resista se quedó grabado en su mente. Mientras llevaban a Angela por la sala, Ethan apareció de repente. Había ido a buscarla tal vez sintiendo que algo estaba mal.
Cuando vio a los dos policías sujetándola de los brazos, abrió los ojos de par en par. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero sabía que algo estaba muy mal. Gritó fuerte, agudo y lleno de pánico. Fue el sonido más alto que Angela le había escuchado jamás. Sus pequeñas manos temblaban. Dio unos pasos hacia adelante y luego se detuvo paralizado. Angela lo miró con miedo y tristeza en los ojos. Trató de decir algo, pero los oficiales la apartaron. Ethan volvió a gritar. Su voz resonó por toda la gran y silenciosa mansión. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, un sonido de dolor. El personal cercano se quedó quieto observando. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio que había llenado la casa toda la semana finalmente se rompió no con palabras, sino con el llanto de Ethan. El arresto de Angela sorprendió a todos en la mansión Thornfield. El personal no podía creer lo que había pasado. Un momento estaba trabajando como siempre y al siguiente se la llevaban los policías. Nadie la había visto hacer nada malo. Siempre había sido callada, amable y cuidadosa. Pero aunque la gente estaba sorprendida, nadie se atrevió a cuestionar a Charles Thornfield. Él era el jefe. Tenía poder. Si decía algo, esa era la verdad definitiva. Charles le dijo a la policía que algunos documentos confidenciales habían desaparecido de su despacho y que Angela había sido vista cerca del maletín negro ese mismo día. Eso fue suficiente para ellos. Nadie hizo más preguntas, nadie buscó más pruebas. La policía no abrió una investigación, solo actuaron basándose en lo que Charles afirmó. La casa volvió al silencio, pero ahora era un silencio más frío, más oscuro. Angela se había ido, y nadie sabía si volvería. Nadie siquiera lo preguntó en voz alta. Mientras los adultos evitaban hablar del tema, Ethan se estaba desmoronando. El niño que antes seguía rutinas y juegos tranquilos, ahora gritaba y lloraba sin parar. Golpeaba las paredes, se mordía las manos, rompía sus dibujos en pedazos. La habitación que antes se sentía pacífica se convirtió en un lugar de caos. Ethan ya no jugaba con sus bloques de colores, no cantaba, no hacía contacto visual, nada lo calmaba. El personal intentó ayudar, pero lo empeoraba. Él los empujaba, no quería a nadie cerca. Charles apenas se acercaba a su hijo, estaba demasiado ocupado con reuniones y llamadas. Eventualmente contrató a una nueva cuidadora para reemplazar a Angela. La mujer intentó seguir la rutina de Ethan, pero no lo entendía. Hablaba demasiado fuerte, tocaba sus cosas sin pedir permiso. Ethan no respondía. Permanecía en silencio la mayor parte del día, pero a veces susurraba una frase una y otra vez. Nadie realmente prestó atención a las palabras. Cada mañana y a veces en la noche, Ethan repetía la misma frase con una voz suave y temblorosa. Ella no tomó nada. Ella limpia. Lo decía una y otra vez, a veces, sentado debajo de una mesa, a veces acurrucado en una esquina balanceándose hacia adelante y hacia atrás. La nueva cuidadora pensó que era solo uno de sus hábitos, una frase atrapada en su memoria. Lo anotó en sus notas, pero no hizo preguntas. Charles lo ignoró por completo. Para él, Ethan solo estaba siendo difícil, reaccionando como siempre lo hacen los niños en situaciones de estrés. Los demás trabajadores de la mansión simplemente bajaron la cabeza y guardaron silencio. Nadie quería involucrarse. No querían arriesgar sus empleos ni enfrentarse a la ira de Charles. Así que las palabras siguieron flotando en el aire, perdidas entre el silencio. Pero para Ethan eran importantes. Estaba intentando decir algo de la única forma que sabía. No podía explicar detalles, pero en su mente la verdad era simple: Angela era inocente. Después de una semana de crisis emocionales, Charles finalmente llamó a un profesional. Una terapeuta llamada Lucy llegó una tarde. Era tranquila, joven y con experiencia trabajando con niños como Ethan. No formaba parte del personal habitual, así que no llevaba encima el mismo miedo que todos los demás sentían hacia Charles. Desde el primer momento en que vio a Ethan, notó la tensión. El niño no la miró. Estaba acurrucado en el suelo sosteniendo un trozo de papel roto entre las manos. La cuidadora explicó sus comportamientos y repitió los informes habituales. Lucy escuchó, pero se enfocó en Ethan.
Lo observó con atención dándole espacio. No intentó forzar la conversación. Se sentó a unos metros de distancia y esperó. Después de varios minutos escuchó la frase. Ethan la repitió sin levantar la vista, él no tomó nada. Ella limpia. La cuidadora rodó los ojos y dijo, «Sigue repitiendo eso». Pero Lucy no lo ignoró. Sus ojos se entrecerraron levemente. Para ella no sonaba al azar. Lucy volvió al día siguiente y se quedó más tiempo. Esta vez trajo algunos juguetes y materiales para dibujar. No intentó tocar a Ethan ni hablar demasiado. Simplemente dejó los objetos cerca y esperó. Después de una hora, él tomó un crayón azul e hizo una sola línea en el papel. No habló, pero 20 minutos después, repitió la frase un poco más fuerte. Él no tomó nada. Ella limpia. Lucy se inclinó ligeramente, pero mantuvo la calma. ¿De quién hablas?, preguntó en voz baja. Ethan no respondió, pero golpeó el crayón 2 veces y miró hacia abajo. Lucy sabía que la repetición podía significar muchas cosas, pero esto era distinto. No era solo una frase atrapada. Estaba conectada con la emoción. La forma en que la decía, el momento en que lo hacía, la tristeza en su voz, todo significaba algo. Lucy escribió las palabras en su cuaderno y las rodeó con un círculo. Mientras otros habían ignorado la frase, ella la vio con claridad. No era repetición, era un mensaje. Durante las siguientes sesiones, Lucy permaneció cerca del mundo de Ethan. Construyó confianza poco a poco. No lo apuró. Y cada vez que escuchaba de nuevo la frase, él no tomó nada. Ella limpia a Ethan la decía mientras dibujaba, mientras se escondía debajo de los muebles o mientras miraba por la ventana. Lucy empezó a hacer preguntas de distintas maneras. ¿Quién es ella? ¿Qué limpiaba? ¿Qué recuerdas, Ethan? No siempre respondía. A veces solo se mecía en silencio o se quedaba mirando al vacío. Pero otras veces se le llenaban los ojos de lágrimas y apretaba con fuerza sus dibujos. Lucy le creyó. Todavía no conocía toda la historia, pero sabía que Ethan guardaba algo real. Había visto algo, recordaba algo. Y en lo profundo de todo ese silencio, estaba pidiendo ayuda de la única manera que sabía. Mientras todos los demás aceptaban la versión de Charles, Lucy escuchaba al niño. Las palabras de Ethan no eran en absoluto aleatorias. Eran la primera pista real de la verdad detrás de la caída de Angela. Lucy pasó más tiempo con Ethan cada día. Era tranquila, serena, y nunca lo obligaban a hablar. En su lugar traía crayones y papel, y lo dejaba dibujar lo que quisiera. Con el tiempo notó algo extraño. Ethan seguía dibujando lo mismo. Página tras página mostraban la misma habitación, los mismos objetos y las mismas personas. En una parte del dibujo siempre aparecía una gran estantería. En otra, una figura alta con un traje azul. Cerca de esa figura siempre había un maletín negro dibujado cuidadosamente con líneas rectas. Y en la esquina de cada dibujo aparecía una pequeña persona con guantes amarillos. Los guantes siempre eran brillantes y fáciles de notar. Lucy miró de cerca cada dibujo. La persona con guantes amarillos nunca tocaba el maletín. Siempre estaba lejos de él. Pero había algo más, una mano sin rostro siempre alcanzando el maletín. Esa mano aparecía una y otra vez. Lucy empezó a sentir que algo no estaba bien. Siguió estudiando los dibujos de Ethan, no lo apresuró ni le hizo demasiadas preguntas. Solo se sentaba cerca mientras él trabajaba. Hacía breves comentarios suaves como buenas líneas o es la misma habitación otra vez. Poco a poco, Ethan empezó a hacer contacto visual. No hablaba mucho, pero su comportamiento cambió. Comenzó a asentir o a señalar cuando ella le hacía preguntas sencillas. Una tarde Lucy preguntó, ¿quién usa los guantes amarillos? Ethan miró el dibujo y luego se señaló a sí mismo. Lucy lo entendió de inmediato. La pequeña persona en los dibujos era Ethan. ¿Y quién es este?, preguntó señalando a la figura alta con traje azul. Ethan no respondió, pero cuando ella señaló la mano sin rostro cerca del maletín, él negó con la cabeza y apretó los labios. Lucy no lo presionó. Simplemente asintió.
Cada día recogía los dibujos y estudiaba los patrones. Había una historia allí, y no era inventada. Ethan estaba intentando decir algo importante con sus dibujos. Un día Ethan dibujó algo diferente. Los colores eran los mismos, los elementos seguían allí: la estantería, la figura con traje azul, el maletín y el niño con guantes. Pero esta vez el maletín negro no estaba en el centro de la habitación. En cambio, estaba detrás de algo, un armario alto. La forma en que lo había dibujado hacía que pareciera que había sido escondido a propósito. Ethan señaló el armario en el dibujo y luego miró a Lucy. No habló, pero sus ojos eran claros. Quería que ella notara ese detalle. Lucy preguntó suavemente: ¿Viste que esto sucediera? Ethan no respondió. Simplemente asintió una vez y volvió a colorear. Lucy sostuvo el papel en sus manos más tiempo de lo habitual. Era información nueva. Nadie había mencionado nunca un lugar donde se hubiera escondido algo. No estaba en los informes y la policía nunca lo había mencionado. Lucy sintió un nudo en el pecho. Tal vez la historia real era distinta de lo que todos habían creído. Lucy no le contó a nadie lo que vio en el dibujo. Decidió investigarlo por sí misma con mucho cuidado. No quería que Charles supiera lo que sospechaba. Eso podía ser peligroso. Esa misma tarde, mientras Ethan estaba con la cuidadora Lucy, caminó hacia la sala de juegos. Actuó con normalidad, como si solo estuviera revisando el espacio con fines terapéuticos. Se acercó al armario en la esquina de la habitación, el mismo que Ethan había dibujado. Lo abrió lentamente. Dentro había juguetes y libros, nada inusual. Pero luego notó algo en el suelo, unas marcas ligeras cerca de las patas del armario. El mueble había sido movido recientemente. Las marcas eran demasiado limpias, demasiado frescas. Miró el suelo con más detalle y vio 2 líneas finas en el polvo. Algo pesado había sido arrastrado. Lucy no tocó nada más. Retrocedió, respiró hondo y salió de la habitación. Lo que Ethan había dibujado era real. Alguien había escondido el maletín y luego lo había movido de nuevo. Lucy regresó al día siguiente con un plan. Continuó actuando como si todo fuera normal. Hizo su sesión habitual con Ethan y lo escuchó atentamente mientras él emitía sonidos suaves mientras dibujaba. Esta vez no le hizo muchas preguntas. Quería darle espacio, pero en su cuaderno tomó nuevas notas sobre la sala de juegos. Después de la sesión pasó nuevamente frente al armario y buscó más pistas. Detrás, notó un pequeño rasguño en la pared, como si algo afilado hubiera rozado contra ella. Debajo, otra marca tenue en el zócalo. Esas marcas no eran antiguas, eran demasiado recientes. Lucy sacó su teléfono y tomó fotos en silencio. No sabía exactamente qué había dentro del maletín, pero una cosa ya estaba clara: Angela no lo había escondido. Los dibujos de Ethan siempre lo mostraban el niño con guantes amarillos, lejos del maletín. La mano sin rostro era de otra persona. Lucy sabía que debía ser inteligente. No podía enfrentarse a Charles todavía. Cuando Lucy salió de la habitación, pasó por el pasillo y vio a Charles hablando por teléfono. Se veía serio. Cuando la vio, dejó de hablar por un momento, le dio un leve asentimiento y luego volvió a su llamada. Lucy siguió caminando fingiendo que nada había cambiado. Pero por dentro su mente iba a toda prisa. Creía en Ethan más que nunca. Él había presenciado algo importante y sus dibujos eran su manera de recordarlo. Angela no había tomado los documentos. Alguien más había movido el maletín. Lucy no sabía a quién pertenecía la mano sin rostro, pero estaba segura de que no era de Ethan ni de Angela. Tenía que tener cuidado con sus siguientes pasos. La verdad estaba oculta bajo capas de silencio, miedo y control. Pero la primera pieza del rompecabezas había venido de un niño que no usaba palabras, solo dibujos. Ahora, Lucy tenía pruebas de que algo no coincidía con la versión de Charles. Y esa prueba comenzaba con un pequeño dibujo de un maletín escondido. Lucy sabía que necesitaba ayuda. Los dibujos, las pistas en el suelo y las palabras de Ethan no eran suficientes por sí solas. Necesitaba algo más fuerte, algo legal. Así que contactó a un amigo de la familia en quien confiaba llamado David. Era abogado con experiencia en casos difíciles
Y lo más importante, alguien en quien Lucy podía confiar. Se reunieron en un café tranquilo a las afueras de la ciudad. Lucy llevó copias de los dibujos de Ethan, fotos de las marcas cerca del armario y notas de sus sesiones. Le explicó todo, cómo Ethan seguía repitiendo que Angela no había tomado nada, cómo se encontró el maletín en un lugar extraño, y cómo el comportamiento de todos en la casa había cambiado desde su arresto. David escuchó con atención haciendo preguntas precisas. Cuando Lucy le habló de la mano sin rostro en los dibujos, él se puso serio. Esto podría no ser un simple error, dijo. Podría ser algo planeado. Comenzaron a discutir la posibilidad de que alguien hubiera colocado pruebas falsas para incriminar a Angela. Mientras Lucy y David elaboraban sus planes, Ethan seguía haciendo lo que podía. Aún no hablaba en oraciones completas, pero se esforzaba por ayudar. Cada día durante sus sesiones repetía algunas palabras importantes. A veces decía, papá, otras veces esconder o caja. También comenzó a señalar objetos en la casa, especialmente las cámaras en las paredes. Lucy empezó a prestar mucha atención. Una tarde, Ethan señaló una cámara en la esquina del pasillo y dijo, caja, papá, esconder. Fue entonces cuando Lucy lo entendió. Había visto a Charles hacer algo. Tal vez había escondido el maletín él mismo. Tal vez había preparado toda la escena. Pero ¿por qué? ¿Qué intentaba proteger Lucy? Anotó cada palabra que Ethan decía. Ella dibujó un mapa de dónde estaban ubicadas las cámaras dentro de la casa. Poco a poco el rompecabezas comenzaba a encajar. La idea de que Charles había planeado todo para hacer que Angela pareciera culpable ya no era solo una teoría. Se estaba volviendo real. Lucy sabía que había cámaras de seguridad en la mayoría de las habitaciones de la casa, incluidas el pasillo, la entrada a la oficina de Charles y la sala de juegos. Si Ethan había visto algo, tal vez las cámaras lo habían grabado. Pero cuando Lucy intentó acceder al sistema, no pudo. Todo estaba protegido con contraseñas. Así que decidió hablar con la ama de llaves, una mujer llamada Mariana que había trabajado en la mansión durante años. Lucy escogió sus palabras con cuidado. No acusó a nadie. Simplemente dijo que estaba preocupada por algo que Ethan había visto. Para su sorpresa, Mariana se mostró nerviosa. Tras una pausa, confesó que algo era extraño. Las grabaciones del día en que arrestaron a Angela todas habían sido borradas. Yo no lo hice, dijo. Pero vi a Charles usando el sistema esa noche. A la mañana siguiente, todos los archivos habían desaparecido. El corazón de Lucy se aceleró. Esto era serio. Charles había borrado la evidencia, pero aún había una oportunidad. Una cámara pequeña que estaba rota. Mariana mencionó que una cámara de pared cerca del pasillo trasero había estado en mantenimiento. No formaba parte del sistema principal y almacenaba el video por separado. Había sido olvidada durante la limpieza. Lucy preguntó si había alguna manera de recuperar esas imágenes. Mariana dijo que sí. Fue al armario de mantenimiento y sacó un pequeño dispositivo. Tenía grabaciones limitadas, pero contenía video de esa semana. Lo conectaron a una computadora portátil. El video era inestable y el ángulo malo, mostrando principalmente una parte del suelo del pasillo y la parte inferior de las personas que pasaban. Pero entonces apareció algo importante: la silueta de un maletín negro. Un hombre caminando rápidamente. Una parte de un saco. Luego claramente los zapatos de Charles y su mano sosteniendo el maletín. El video lo mostraba cargando el maletín antes de que Angela fuera acusada de nada. Lucy envió de inmediato la grabación a David. Por primera vez tenían algo sólido, prueba de que Charles había mentido. Esto lo cambiaba todo. David revisó el video varias veces. Lo ralentizó, amplió el cuadro donde el maletín podía verse claramente y tomó capturas de pantalla. Verificó la fecha y la hora en la grabación. Todo coincidía con las notas de Lucy. Charles había tenido el maletín en sus manos antes del supuesto hallazgo que llevó al arresto de Angela. Eso significaba que toda la situación era falsa. David fue cuidadoso. No quería actuar demasiado rápido. Necesitamos seguir los pasos legales, le dijo a Lucy. Pero podemos usar esto. Lucy preguntó qué pasaría después.
David explicó que este video era suficiente para solicitar una revisión del caso. También levantaría preguntas sobre los otros archivos desaparecidos y por qué habían sido borrados. Lucy sintió una mezcla de alivio y preocupación. Ahora tenían algo, pero Charles seguía siendo poderoso. Si se enteraba de que tenían la grabación, podría intentar encubrirlo de nuevo. Tenían que moverse rápido, pero permanecer en silencio. La verdad estaba saliendo a la luz. Dentro de la mansión, todo continuaba como siempre, al menos en la superficie. Charles caminaba por los pasillos como si nada hubiera pasado. El personal obedecía sus órdenes, pero debajo de todo una tensión silenciosa iba en aumento. Lucy seguía trabajando con Ethan como siempre. No cambió su comportamiento, pero sabía que la verdad estaba comenzando a salir. Cada dibujo, cada palabra que Ethan había dicho, los había conducido hasta este punto. La pequeña cámara rota, ignorada por todos los demás, había grabado un fragmento de la verdadera historia. Charles había llevado el maletín él mismo. Había borrado las demás grabaciones. Había culpado a Angela. Pero ahora el silencio se estaba rompiendo. David estaba preparando una solicitud formal para reabrir el caso. Mariana aceptó testificar si era necesario. Lucy aún no celebraba, pero se sentía esperanzada. Angela había sido tratada injustamente, pero tal vez las cosas aún podían arreglarse. Ethan no había hablado con frases largas, sino con sus acciones. Y al final fue su voz la que comenzó a revelar la verdad. Una mañana tranquila, Ethan dio otra pista. Estaba sentado cerca de la ventana durante una de sus sesiones con Lucy. Ella colocó crayones y papel sobre la mesa como de costumbre. Ethan no habló mucho al principio. Miraba hacia el jardín, luego sin palabras tomó un crayón rojo y comenzó a dibujar. Dibujó el jardín, la fuente y partes del suelo. Pero lo que destacó fueron las X rojas que añadió. Había varias, todas dibujadas con cuidado cerca del área de la fuente. Lucy se inclinó y preguntó suavemente, ¿qué son estas, Ethan? Señaló el jardín afuera de la ventana. Tocó el dibujo y volvió a señalar. Luego golpeó 2 veces con la mano sobre el papel y miró a Lucy. No era algo al azar. Estaba intentando decir algo. Lucy mostró el dibujo a David esa misma tarde. Ambos estuvieron de acuerdo. Ethan había visto algo enterrado en el jardín. Esto era más que un dibujo. Era un mapa. Lucy y David sabían que no podían simplemente ir a excavar en el jardín sin permiso. Necesitaban una orden legal para registrar la propiedad. David trabajó rápido y presentó una solicitud de orden de registro, usando el dibujo como parte de las pruebas de apoyo. Como ya existía sospecha de falsificación y manipulación de pruebas de video, el tribunal la aprobó. A la mañana siguiente, los oficiales de policía llegaron a la mansión Thornfield con los documentos oficiales. Charles no estaba en casa cuando vinieron. Lucy permaneció en silencio mientras los agentes seguían el mapa que Ethan había dibujado. Fueron directamente al jardín cerca de la fuente. No tardaron mucho. Debajo de una de las grandes piedras decorativas, los agentes encontraron algo enterrado. Era una carpeta sellada, protegida con plástico y envuelta con fuerza. Dentro había papeles, muchos documentos legales, registros financieros y archivos confidenciales. Todos eran exactamente lo que Charles había dicho que habían sido robados. Pero no habían sido robados. Él los había escondido. Los oficiales colocaron los documentos sobre una mesa y comenzaron a revisarlos uno por uno. Todo estaba en perfecto estado. Nada había sido tomado ni destruido. Las firmas eran reales. El papel estaba seco y limpio. David revisó los archivos y rápidamente reconoció algunos de los documentos que se habían usado para acusar a Angela. Coincidían con copias que Charles había mostrado como prueba de su supuesto crimen. Pero ahora estaba claro, los documentos nunca habían sido tomados. Habían estado enterrados en el jardín todo el tiempo. Esto ya no se trataba solo de una falsa acusación. Esconder esos documentos sugería algo mucho más grave: fraude corporativo, destrucción de pruebas y posible obstrucción a la justicia. David tomó fotos de todo e hizo copias de respaldo.
Lucy observaba en silencio. El dibujo de Ethan los había llevado al lugar exacto. Sintió una oleada de alivio y orgullo. El pequeño niño que apenas hablaba acababa de ayudar a descubrir algo enorme. Su silencio había sido más fuerte que cualquier palabra. Esa misma tarde, David comenzó a preparar una denuncia formal contra Charles Thornfield. Reunió todas las pruebas que habían conseguido, las grabaciones borradas, los documentos ocultos, el video de la pequeña cámara del pasillo, e incluso los dibujos de Ethan. Todo fue organizado y guardado en una carpeta segura. David también llamó a un periodista de investigación muy conocido llamado Rafael Méndez. Tenía reputación de destapar casos de corrupción y crímenes corporativos. David le contó toda la historia, incluyendo cómo un niño con autismo había dado la clave para resolver el caso. Rafael quedó impactado por lo que escuchó y prometió publicar la historia lo antes posible. David sabía que la atención pública podía ayudar a presionar al sistema judicial. A veces los medios actuaban más rápido que la ley. Esa misma noche la historia fue publicada en Internet multimillonario, acusado de incriminar a empleada para ocultar crímenes financieros. Se difundió rápidamente. La gente empezó a hacer preguntas. Los periodistas llamaron a la compañía Thornfield. Las redes sociales estallaron. La imagen de Charles Thornfield comenzó a resquebrajarse. A medida que la noticia se propagaba, la opinión pública empezó a cambiar. Al principio muchos creían en la versión de Charles. Era rico, respetado y conocido por su influencia. Pero ahora había hechos, pruebas reales. Las grabaciones de las cámaras, los archivos borrados y los documentos hallados en el jardín demostraban que algo deshonesto había ocurrido. La gente empezó a dudar de Charles. El apoyo a Angela creció. En línea miles de comentarios pedían su liberación. Incluso algunos exempleados compartieron sus propias historias sobre lo estricto y controlador que había sido Charles en el pasado. David presionó para una investigación completa, y el tribunal aceptó reabrir el caso. Angela, que seguía en prisión, fue notificada de que se habían descubierto nuevas pruebas. Aún no conocía todos los detalles, pero por primera vez desde su arresto había esperanza. Y detrás de todo ese progreso estaba Ethan, un niño callado que había hablado con dibujos, sonidos y pequeños gestos. No lo explicó todo, no necesitaba hacerlo. Ya había dicho la verdad. El jardín volvió a estar en calma, pero ya no era solo un rincón pacífico de la mansión. Se había convertido en el lugar donde todo cambió, un espacio donde la verdad estuvo escondida. Y luego salió a la luz. Lucy se sentó con Ethan cerca de la ventana y le entregó una nueva caja de crayones. Él eligió el rojo primero. Ella sonrió sin decir nada. Comenzó a dibujar una casa, un árbol y una pequeña figura con guantes amarillos. No estaba dibujando solo por diversión. Estaba contando historias de la única manera que sabía. Lucy lo observó con atención, sabiendo que la parte más importante de este caso nunca había venido de informes policías o abogados. Había venido de un niño que notaba todo, y lo recordaba todo. Gracias a él, la gente había empezado a escuchar. Gracias a él, el nombre de Angela sería limpiado. Lucy miró hacia afuera, más allá del jardín, y sintió algo nuevo. La justicia finalmente estaba comenzando, y todo empezó con Ethan señalando el suelo y dibujando X rojas. La reacción de los medios fue demasiado fuerte para ser ignorada. Después de que se publicara la historia sobre la falsa acusación de Angela, los medios nacionales la retomaron. Cadenas de televisión, periódicos y sitios web informaron del caso. Personas en todo el país estaban hablando de ello. La presión sobre el sistema judicial se volvió intensa. Los jueces y fiscales comenzaron a recibir preguntas de los periodistas y del público. ¿Por qué arrestaron a Angela sin una investigación adecuada? ¿Por qué se ignoraron las pruebas? ¿Y cómo podía alguien como Charles Thornfield tener tanto poder sin control? En respuesta a la creciente atención, el tribunal anunció una reevaluación formal de todo el caso. Se asignó un nuevo equipo de investigadores. Lucy y David fueron invitados a compartir todos los archivos que habían recopilado. Los documentos ocultos, las grabaciones borradas y el video de la cámara del pasillo fueron aceptados oficialmente como parte de las pruebas.
Era la primera vez que el sistema judicial miraba el caso desde todos los ángulos. Charles ya no era intocable. Charles Thornfield intentó mantenerse tranquilo en público. Dio breves entrevistas diciendo que la situación había sido malinterpretada y que no tenía nada que ocultar. Usó su voz calmada de siempre y su apariencia profesional. Incluso trató de desviar la culpa hacia otros, sugiriendo que los errores fueron cometidos por su personal, no por él, pero los medios no lo creyeron. Las pruebas eran demasiado detalladas, y la gente ya había formado su propia opinión. Tras bambalinas, Charles estaba en pánico. Hacía llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche, se reunía con abogados e intentaba contactar a viejos aliados. Pero esta vez muchos no contestaban. Algunos de sus antiguos socios de negocios ya se estaban alejando. No querían ser asociados con él. Charles siempre había controlado la narrativa, siempre había estado 10 pasos por delante. Pero ahora estaba reaccionando, no liderando. Sus tácticas habituales no estaban funcionando. La presión era real y las grietas en su imagen perfecta empezaban a mostrarse. Por primera vez, Charles Thornfield no tenía el control. Mientras tanto, el tribunal solicitó un testimonio informal de Ethan. Debido a su condición, el proceso debía hacerse con cuidado. Lucy, junto con una psicóloga infantil, acompañó a Ethan durante la sesión. Se reunieron en una sala privada y tranquila. Sin tribunal, sin trajes, sin presión. Solo una mesa, algunos crayones y un ambiente seguro. El objetivo era simple: dejar que Ethan expresara lo que había visto a su manera. Como siempre, Ethan no usó muchas palabras. En su lugar dibujó. En una hoja de papel, dibujó con cuidado a un hombre con traje azul entregando papeles a otro hombre. La segunda figura era desconocida, vestida con ropa oscura. Entre ellos había una bolsa llena de dinero. Ethan señaló al hombre de traje azul y dijo en voz baja: «Papá». Ese momento lo cambió todo. Lucy se mantuvo tranquila, pero tomó una foto del dibujo y la compartió con David. Esto era más que un garabato infantil. Era un recuerdo visual, una escena clara que sugería algo grave, un intercambio ilegal. David tomó el dibujo de Ethan y comenzó a verificar las líneas de tiempo. Si el evento realmente ocurrió, debía haber alguna manera de confirmarlo. Empezó con los registros de GPS de los vehículos y dispositivos de la empresa de Charles, y los cruzó con la fecha descrita por Ethan. Los resultados fueron sorprendentes y claros. El mismo día que Ethan había dibujado el teléfono de Charles, había emitido varias señales en un hotel del centro. No había reuniones en su agenda para ese día. No había correos electrónicos, llamadas ni registros. Pero el GPS no mentía. Charles había pasado casi una hora en el hotel en una suite privada sin ninguna razón oficial de negocios. David llamó al hotel y con ayuda de canales legales confirmó que Charles efectivamente había alquilado la habitación esa tarde. El nombre del segundo hombre aún no podía confirmarse, pero ahora había evidencia física que coincidía con el dibujo de Ethan. El dibujo ya no era solo un recuerdo infantil. Era real y probaba que Charles ocultaba más de lo que cualquiera pensaba. A medida que avanzaba la investigación, la historia ganaba aún más atención nacional. Los presentadores de noticias comenzaron a hablar de Ethan, el niño callado que ayudó a revelar la verdad. Sus dibujos aparecieron en las pantallas, y los artículos explicaban cómo un niño con autismo había expuesto las mentiras de un multimillonario. El público exigía respuestas. Con todas las nuevas pruebas sobre la mesa, el tribunal aprobó la liberación de Angela. No regresó a casa en secreto. En cambio, el tribunal celebró un pequeño evento público, donde se le ofreció una disculpa formal. No fue de parte de Charles. Él se mantuvo en silencio, sino del juez que había aprobado originalmente el arresto. Admitió que la decisión había sido apresurada y que se ignoró información importante. Angela permaneció en silencio, aún abrumada por todo lo que había sucedido. No habló mucho, pero su rostro mostraba alivio. Después de todo, finalmente era libre, y la gente comenzaba a ver la verdad. Charles, en cambio, había perdido algo más valioso que el poder: su confianza pública. De regreso en la mansión, Charles se sentó solo en su oficina.
Las paredes eran las mismas, las pinturas estaban en su lugar, los muebles intactos, pero nada se sentía como antes. El silencio a su alrededor no era pacífico, era pesado. Miraba el espacio vacío donde solía estar el maletín negro. Su reflejo en el vidrio de la ventana se veía cansado, más viejo. Durante años había controlado todo el negocio, el personal, la imagen. Pero ahora la historia se había escapado de su control. No podía detener la investigación, no podía borrar los dibujos de Ethan. Ya no podía ocultar las grabaciones ni los documentos. La verdad había salido en pedazos y cada pedazo había hecho su mundo más pequeño. Su reputación estaba dañada, su influencia desvaneciéndose. Por primera vez en años, Charles Thornfield sintió algo desconocido: miedo. La máscara que había llevado tan bien calma, éxito, fortaleza, estaba agrietada, y el mundo entero podía ver lo que había debajo. Ya no era el hombre que fingía ser. Angela salió del edificio donde había estado retenida durante meses. No dijo nada mientras las cámaras destellaban y los reporteros gritaban su nombre. Parecía tranquila, pero sus ojos mostraban todo lo que había vivido. Esperando cerca de la salida estaba Lucy sosteniendo la mano de Ethan. En cuanto Ethan vio a Angela, soltó a Lucy y corrió hacia ella. No habló, no sonrió. Solo rodeó a Angela con sus brazos y la abrazó con fuerza. Entonces, por primera vez, empezó a llorar. Sus pequeños hombros temblaban. Hundió el rostro en el hombro de Angela y se quedó allí. Angela lo abrazó de vuelta, sosteniéndolo cerca sin decir una palabra. La gente alrededor dejó de hablar. Incluso los reporteros guardaron silencio. El momento era honesto y lleno de significado. Las cámaras seguían grabando, pero nadie quiso interrumpir. El niño, que había permanecido callado durante todo, estaba mostrando su sentimiento más profundo, y todo lo que necesitaba era tener a Angela de nuevo a su lado. En los días siguientes, mientras Charles comenzaba a enfrentar sus problemas legales en el tribunal, Angela fue invitada a hablar en la televisión nacional. Su historia se había vuelto famosa. Personas en todo el país seguían su caso. La entrevista fue tranquila y respetuosa. El presentador le preguntó sobre su experiencia, sobre cómo fue tratada y qué planeaba hacer después. La última pregunta fue directa. ¿Planea demandar a Charles Thornfield por todo lo que pasó? Angela no se apresuró en responder. Permaneció quieta, bajó la mirada un momento, y luego miró de nuevo a la cámara. Su voz fue firme y clara. Lo que destruyó no puede comprarse con dinero, pero elijo no cargar con lo que le pertenece a él. Elijo vivir. Sus palabras fueron simples pero poderosas. Las redes sociales explotaron. La gente empezó a compartir su mensaje en todas partes. Su decisión de perdonar sin olvidar conmovió profundamente. No era débil. Estaba eligiendo la paz y eso la hacía más fuerte de lo que cualquiera esperaba. El impacto de las palabras de Angela se sintió en cada rincón del país. Los noticieros repitieron la entrevista. Los programas de debate hablaron de su fortaleza. Se escribieron artículos sobre su respuesta, no porque fuera ruidosa o dramática, sino porque era honesta. La gente admiró cómo no dejó que el odio dominara su vida. Y mientras los medios se concentraban en el caso, algo aún más importante ocurría en silencio en la mansión Thornfield. Ethan estaba sanando. Día a día su comportamiento cambiaba. Comenzó a comer mejor sin necesidad de recordatorios. Dormía toda la noche sin despertarse llorando. Volvió a sus rutinas favoritas: organizar sus bloques de colores, alinear sus carritos de juguete y dibujar. Esta vez sus dibujos eran diferentes. Ya no había X rojas ni maletines escondidos. Dibujaba el jardín, la cocina y así mismo sosteniendo la mano de Angela. El miedo estaba abandonando su cuerpo. Estaba tranquilo de nuevo, seguro otra vez. Su mundo, antes roto por la confusión y la pérdida, lentamente volvía a unirse. Lucy observaba a Ethan de cerca durante este tiempo. Notaba cada pequeño cambio, la manera en que miraba alrededor de la habitación, cómo respondía a la música y cómo movía los dedos con más soltura. Sabía que esto no era solo recuperación, era transformación a través de la conexión.
Escribió un artículo sobre su experiencia con Ethan, enfocándose en el poder de la escucha activa en niños con autismo. Explicó cómo Ethan, incluso sin frases completas, había comunicado exactamente lo que necesitaba. Compartió detalles sobre cómo la confianza, la paciencia y la observación llevaron a la verdad. El artículo fue publicado en una revista respetada y rápidamente se difundió entre educadores, psicólogos y padres. Muchos escribieron a Lucy agradeciéndole por compartir algo tan personal y real. La pieza no era solo sobre Ethan, era sobre cómo los niños a menudo son malinterpretados y cómo con el apoyo adecuado sus voces aún pueden ser escuchadas. Lucy no intentó hacerse famosa con ello, solo quería que otros vieran lo que ella había visto en Ethan: inteligencia, emoción y valentía. Mientras la sanación se extendía en la vida de Angela y Ethan, Charles Thornfield se sentaba solo en una sala de tribunal. Sus abogados hablaban por él, pero su silencio decía más. Observaba cómo se presentaban las pruebas una por una, las grabaciones borradas, los documentos enterrados, la reunión secreta captada por el GPS, y el dibujo de Ethan que coincidía con todo. Cada intento de defenderse se desmoronaba. El juez no parecía impresionado. El jurado se veía incómodo. La gente en la audiencia susurraba en voz baja. El nombre Charles Thornfield, antes respetado en los círculos financieros y empresariales, ahora significaba otra cosa. Estaba ligado a mentiras, control e injusticia. Charles, que solía entrar en las salas con confianza y poder, ahora parecía un hombre esperando las consecuencias de sus elecciones. Ya no tenía cámaras siguiéndolo para alabarlo. Tenía reporteros documentando su caída. Su empresa estaba bajo investigación. Su personal había renunciado. Su reputación estaba rota. Y esta vez no quedaba nadie a quien culpar más que a sí mismo. Afuera del tribunal, alguien sostenía un cartel que decía: Justicia para Angela, respeto para Ethan. Era simple, dibujado a mano con marcador negro. Una pequeña multitud estaba cerca, no gritando, solo de pie juntos. Angela pasó en silencio sosteniendo la mano de Ethan. Él ya no temía a la gente ni a las cámaras. Caminaba tranquilo siguiendo su paso. El mundo lo había visto todo: la historia falsa, el dolor, el silencio y finalmente, la verdad. Y ahora comenzaba a avanzar. Angela no sonrió para llamar la atención. Ethan no saludó. Simplemente siguieron caminando. En los hogares de todo el país la gente hablaba sobre el perdón. Los maestros usaban el artículo de Lucy en las aulas. Los padres prestaban más atención a las acciones de sus hijos. Estaba creciendo una nueva conciencia. Todo comenzaba con un niño que no hablaba mucho, una mujer que se negó a rendirse al odio y una terapeuta que eligió escuchar. El nombre Thornfield había cambiado para siempre. Pero lo que permaneció más fuerte fue un abrazo, un dibujo y una elección de perdonar. Después de todo lo que había pasado, el dolor, la injusticia, los largos meses de silencio y espera, Angela decidió que era hora de construir algo nuevo. No quería que su historia terminara en amargura. Con apoyo financiero de un fondo de compensación ordenado por el tribunal y donaciones de personas que siguieron su caso, creó un lugar con un propósito real. No sería una caridad. Sería un centro de cuidado, apoyo y reconstrucción. Lo llamó el Instituto Ethan en honor al niño que había dicho tanto sin muchas palabras. El objetivo era simple: ayudar a niños con autismo y apoyar a mujeres que habían sufrido injusticias tal como Angela. El anuncio se hizo durante un pequeño evento al que asistieron familias, maestros y voluntarios. La gente se conmovió. No se trataba solo de ayudar a otros. Se trataba de crear un espacio seguro, algo que Angela nunca tuvo cuando más lo necesitó. Prometió que en el Instituto Ethan nadie sería ignorado ni silenciado de nuevo. Lucy se paró con orgullo junto a Angela en la inauguración. Después de trabajar estrechamente con Ethan y ver su manera única de expresar la verdad, creía profundamente en la misión del instituto. Angela le pidió que se convirtiera en cofundadora y dirigiera los programas educativos. Lucy no dudó. Inmediatamente comenzó a diseñar una estructura de aprendizaje que no forzara a los niños a encajar en un solo sistema. En su lugar se adaptaba a sus formas de pensar y comunicarse.
Trabajó con terapeutas, educadores y familias para construir algo diferente, un centro donde los niños neurodivergentes pudieran sentirse vistos y comprendidos. Uno de los espacios clave del instituto fue la sala de escucha, un lugar tranquilo donde los niños con autismo podían expresarse a través de dibujos, sonidos, objetos o movimientos. Sin presión para hablar, solo maneras seguras de comunicarse. Lucy sabía que esta sala por sí sola podía prevenir malentendidos como el que casi arruinó la vida de Ethan. Creía que escuchar con atención, intención y respeto podía cambiarlo todo. La sala de escucha se convirtió en el corazón del instituto. El Instituto Ethan también abrió sus puertas a mujeres que habían sido tratadas injustamente por el sistema judicial u otras instituciones. Ángela recordaba lo sola que se sintió cuando fue falsamente acusada, así que se aseguró de que ninguna mujer volviera a sentirse así. Se creó un programa especial para ofrecer asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y capacitación laboral para mujeres que reiniciaban sus vidas. Los voluntarios ayudaban a enseñar habilidades profesionales desde alfabetización digital hasta tareas administrativas. Algunas mujeres llegaban tras perder sus empleos injustamente. Otras habían enfrentado abusos o acusaciones falsas como Ángela. Poco a poco, con paciencia, empezaban a confiar de nuevo. Ángela hablaba con cada mujer que cruzaba la puerta. Las recibía con respeto y amabilidad. Muchas lloraban en su primera visita no porque estuvieran tristes, sino porque alguien finalmente les creía. El Instituto Ethan no era solo un lugar de aprendizaje. Se convirtió en un espacio de recuperación emocional, un lugar donde el dolor se reconocía pero no se permitía que definiera el futuro. Les daba a las personas una segunda oportunidad. Ethan, ahora un poco mayor y más verbal, se convirtió en un símbolo silencioso del éxito del instituto. Participaba en algunas de las actividades grupales, especialmente aquellas que incluían dibujo y juegos sensoriales. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras eran más claras. Hacía preguntas. Se unía a los otros niños durante las sesiones de arte y les mostraba cómo usar formas y colores para contar historias. Todos lo admiraban, pero nadie lo trataba como a un héroe. Ángela se aseguró de eso. Ethan no era responsable de salvar al mundo. Solo era un niño que merecía crecer sin miedo. Aún así, los otros niños lo respetaban. Algunos incluso copiaban su estilo al dibujar. Un día durante una sesión de pintura, Ethan hizo algo especial. Pintó a él mismo y a Ángela de pie bajo un gran árbol tomados de la mano. La imagen era pacífica, simple y llena de significado. Esa pintura más tarde fue impresa en el cartel principal a la entrada del instituto. Se convirtió en el símbolo oficial de todo lo que representaban. Mientras tanto, Charles Thornfield ya no aparecía en los titulares. El juicio había terminado y fue declarado culpable de fraude, obstrucción de la justicia y acusación falsa. Fue sentenciado a prisión y apartado de todos los cargos de liderazgo en sus antiguas empresas. Sus bienes fueron congelados y el nombre Thornfield quedó ligado a la corrupción y al abuso de poder. Charles no habló públicamente después del veredicto. No hubo declaraciones ni entrevistas. Permaneció en silencio, alejado de la vida pública. Ethan nunca volvió a mencionarlo. Ángela tampoco. No había razón para hacerlo. La historia había seguido adelante y sus vidas ahora estaban construidas en torno a la sanación, no a la venganza. Cada rincón del Instituto Ethan recordaba a los visitantes que la crueldad de un hombre no había ganado. Lo que había ganado, en cambio, fue la verdad. No gritada con ira, sino revelada en silencio a través de pequeñas acciones. Charles había intentado controlar todo. Al final su silencio se volvió permanente, mientras que el silencio de Ethan había encendido un movimiento que ayudaría a miles. Años después, cuando los visitantes cruzaban las puertas del Instituto Ethan, a menudo se detenían frente al gran cuadro cerca de la entrada. Mostraba a un niño y a una mujer bajo un árbol tomados de la mano, pintados en colores brillantes y sencillos. Algunos conocían toda la historia, otros solo veían una imagen hermosa, pero todos podían sentir algo honesto en el cuadro. Aprendían que aquel niño alguna vez ayudó a descubrir la verdad sobre un hombre poderoso, no con largos discursos ni gestos dramáticos,
sino con dibujos y unas pocas palabras cuidadosas. Lucy solía decirles a los nuevos miembros del personal: «Aquí escuchamos profundamente porque un niño silencioso lo cambió todo». Angela, ahora trabajando en un segundo plano, a menudo observaba a los niños desde el pasillo con una sonrisa tranquila. Sabía que estaban construyendo algo que perduraría. Y al final, el mensaje era claro. La verdad no siempre necesita voces fuertes. A veces vive en las pequeñas manos de un niño, en el espacio silencioso de una sala de escucha y en la elección de creer. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por vernos. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor